Antes de empezar, quiero hablar un poquito acerca de este libro que empezamos a recordar, a revisar, a estudiar, a tratar de comprender, básicamente. Primera de Timoteo. Nosotros en los últimos casi 3 meses estuvimos recordando o aprendiendo acerca de las 9 marcas de una iglesia saludable. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora esto viene a complementar, a darle una estructura expositiva, que es lo que nosotros estamos acostumbrados también a llevar a cabo dentro de nuestra iglesia, como marca de nuestra iglesia saludable, la predicación expositiva. Empezamos entonces con la primera carta a Timoteo. La introducción entonces decimos que Pablo, preocupado por las falsas enseñanzas en medio de la iglesia de Éfeso, le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, compartiendo una serie de instrucciones con un claro propósito, el amor fraternal. Entonces, si nosotros queremos identificar en primer punto cuál es el foco principal de Pablo para escribir la carta a Timoteo, es el amor fraternal. Y esto no es casualidad, porque en cierta medida viene a continuar lo que antes ya había escrito Pablo, pero esta vez a su iglesia, a la iglesia de Éfeso. Ahora viene nuevamente a escribir, pero ahora directamente al hermano que estaba encargado en esa iglesia. Esto es Timoteo. Muy bien, gracias. Una pequeña reflexión en la forma en la que nosotros nos comunicamos. ¿Alguno de ustedes ha mandado un WhatsApp en las últimas 24 horas? ¿Cierto? Todos nosotros. ¿Alguno de ustedes ha escrito algo a mano en las últimas 24 horas? Sí, también. ¿Alguno de ustedes ha mandado una señal de humo en las últimas 24 horas? No, ¿cierto? Muy pasado en el tiempo. Tampoco ha picado una piedra para comunicarse. Significa que la forma en la que bueno, algunos sí, significa que algunas de las formas en las que nosotros nos comunicamos van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Y Pablo, al no tener un WhatsApp, un Facebook, una aplicación para poder contactarse con Timoteo, ¿qué es lo que hace? Recurre a la tinta y al pergamino. Esta carta fue escrita alrededor del año 62 después de Cristo, a un joven Timoteo de aproximadamente 30 años. Estas siempre son estimaciones, hermanos, no es una fecha específica porque varía y los cálculos se hacen de acuerdo al libro de los Hechos, básicamente, y a cómo Pablo iba viajando de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Entonces, de una u otra manera se hace calzar para entender más o menos a qué fecha se refiere. ¿Ya? Este Timoteo era su mano derecha y compañero de 1000 batallas. Por eso después le dice, pelea la buena batalla de la fe, porque ya habían estado en la trinchera mucho tiempo. Timoteo entonces se encuentra en Éfeso y esta carta es posterior a la que Pablo envió a esa iglesia, que fue aproximadamente en el 59-60 después de Cristo. Cada versículo que nosotros podemos ver en la introducción que leímos hace un momento tiene un anclaje en estos 5 conceptos principales. Por ejemplo, Pablo, Timoteo, la iglesia, el problema y el mandato. Cada uno aproximadamente dividido de acuerdo al versículo en el que aparecen, del 1 al 5. Básicamente esa va a ser la estructura en la cual nosotros vamos a mirar el texto del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol, ustedes saben qué significa enviado, que es una comisión que es directamente entregada por Dios. Básicamente un mandato de Dios y que Pablo reconoce como su Salvador. ¿Ustedes reconocen a Dios como su Salvador? ¿Cierto? ¿Y a través de quién? A través de Jesucristo, quien es nuestra única esperanza, nuestra gran esperanza, aquel que se acercó, que se ofreció, que se entregó por cada uno de nosotros, como dice el libro de
Hebreos que nosotros ahora podemos tener acceso al lugar santísimo solamente por la propiciación, por el sacrificio que hizo Jesús entregando su sangre y entregando su vida entera por cada uno de nosotros. Él es nuestra esperanza. Ningún hombre es nuestra esperanza. Solamente Jesús. Y Jesús entonces nos ha reconciliado con Dios el Padre. Este es el centro del Evangelio, que nosotros por nuestra cuenta no podíamos acceder a Dios de ninguna manera. Estábamos completamente limitados en cuanto a capacidad física, a capacidad moral, a capacidad ética y por supuesto a capacidad legal. Pero es Jesús, en su gran entrega, en su vaciamiento que podemos leer también en Filipenses, Él decide entregarse a sí mismo tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestra esperanza, tanto porque nosotros esperamos su venida gloriosa para que reinemos con Él por la eternidad, como también es nuestra esperanza en el día de hoy, en el ahora, en nuestras luchas, en nuestras aflicciones, en nuestras penas que pasamos, en nuestros conflictos también internos que nosotros vivimos. Él es nuestra esperanza. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Esa palabra, abogado, siempre es ayudador, siempre es el que está de tu lado. Así es la misma palabra que se usa para Espíritu Santo cuando se promete el Espíritu Santo y que después fue manifestado en Pentecostés. Es la misma palabra, ayudador, abogado. Alguien que te capacita, que te ayuda, que está contigo en las buenas y en las malas. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Tenemos nuestra confianza entonces y nuestra esperanza eterna de que Cristo es nuestro Señor? ¿Creemos que Él es nuestro Señor verdaderamente o lo miramos solamente como un salvador o como una muleta emocional? Porque son cosas muy distintas. Nosotros podemos decir, ven a Jesús que solucionará tus problemas, que ya no tendrás penas nunca más, que pasarás una vida, no sé, caminarás por rosas y tendrás una vida espectacular. ¿La realidad es así? Tenemos luchas, tenemos dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Pero no temas porque yo he vencido al mundo. Ese es Jesús, esa es nuestra esperanza, tanto en la vida eterna como también en el aquí y el ahora. Y de ese Jesús era el que había enviado también a Pablo a abrir iglesias, a predicar el Evangelio por toda Asia y también a llamar a este muchacho, a este joven llamado Timoteo, al cual lo reconoce como verdadero hijo en la fe. En el versículo 2 entonces dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuevamente nuestro Señor significa que tenemos un dueño, básicamente. La palabra Señor implica necesariamente una sujeción, que tú te sujetas a ese Señor, que no vives de acuerdo a lo que quieras vivir, que no decides por tu propio impulso, por tu propio instinto, lo que has de hacer, sino que tienes un Señor. Como decía Pedro, hay otro que me ciñe ahora. Antes yo hacía lo que quería, ahora ya no. Ese es el concepto que nosotros tenemos que entender cuando hablamos acerca de nuestro Señor. Reconocemos a Jesús como Salvador y también como Señor. Y Pablo le escribe entonces a Timoteo y le dedica gracia. ¿Se acuerdan cuando Diego nos habló acerca de eso en una coordinación? Y los hermanos que están en grupo de vida también están bastante familiarizados con este tipo de saludos que Pablo iba enarbolando, que iba desarrollando y que iba ampliando cada vez más a medida que su pluma se volvía más especializada en dirigirse a las iglesias. Esta misericordia la destaqué ahora porque es la primera vez que aparece en una carta de Pablo la palabra misericordia. Y es importante porque Timoteo, este joven, tenía una misión importante que cumplir. Tenía que llegar a ordenar una iglesia. Tenía que poner orden
con personas que eran mucho mayores que él, con ancianos de la iglesia. Pablo entonces usa esa palabra para que primero tenga respeto, y lo vamos a ver más adelante también en los próximos capítulos cuando nos toque desarrollar toda la idea que habla acerca de cómo debe gobernarse uno en la casa de Dios, que ese es el segundo aspecto más importante de la carta de Pablo a Timoteo. El primero entonces es el amor fraternal, ¿se acuerdan? Y el segundo entonces es cómo debemos manejarnos en la casa de Dios. Eso aparece en 1 Timoteo capítulo 3. Pero no nos vayamos tan adelante, sigamos con el hoy y en el ahora. Gracia conectaba con los griegos, ¿se acuerda? Paz con la shalom de los judíos, ¿se acuerdan? Y la misericordia es la que une, la que conecta estos dos aspectos, que la gracia, por gracia somos salvos, como leía nuestro hermano Manuel también, ¿se acuerdan? Y con esa gracia podemos obtener paz para con Dios. Y misericordia, uno de los significados de misericordia es vivir la miseria del otro. Y fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Por eso que dice gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como decía entonces, por primera vez aparece la triada gracia, misericordia y paz, como un saludo elaborado, pero también con una claridad pastoral que es enternecedora si uno lo mira desde ese punto de vista. Y seguimos. Verdadero hijo en la fe. Algunos comentaristas señalan entonces que la carta se pudo haber leído en presencia de la iglesia. Si bien es cierto, nosotros vemos que la carta es dirigida a Timoteo, por Pablo, es muy probable que la carta se haya leído en todas las congregaciones de Éfeso. ¿Y por qué digo congregaciones? Porque vamos a ir un poquito más adelante y les voy a explicar por qué. No se mueran de la ansiedad. Y esta no es la primera vez que Timoteo es recomendado mediante una carta a una congregación. Timoteo, recordemos entonces que él era el fiel compañero, el fiel ayudante en un principio y después compañero de milicia de Pablo. Y recordemos el caso de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 22. Y esta es la confianza que tiene Pablo en Timoteo. Esta es la garantía que le pone. Podríamos decir la ficha que le pone Pablo a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ustedes ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Existe un lazo fuerte. Es muy vívido, si uno lo lee pausadamente, es muy vívido lo que Pablo está tratando de decirle, en este caso, a los filipenses. Ellos han servido juntos al Señor, Pablo y Timoteo. Desde el inicio de su segundo viaje misionero, por allá por Hechos capítulo 16, Pablo le recomiendan a un joven llamado Timoteo. Son los hermanos de Listra los que dicen, Pablo, mira, aquí hay un joven. Este joven se llama Timoteo. Este joven tiene buen testimonio entre nosotros. Este joven fue enseñado por su madre y por su abuela. Tiene padre judío, pero él es temeroso del Señor. Míralo, ponle atención. Nosotros vemos ese lado de la historia, ¿cierto? ¿Cómo pasa ahora, actualmente? Me imagino yo a Timoteo llegando donde Pablo y dije, hola, buenas tardes, me presento, ¿usted es apóstol? ¿Sí? Yo también quisiera hacer algo así, me encantaría.
Me encantaría poder, no sé, predicar a las naciones, tener ese título tan grande que ustedes tienen. ¿Se dan cuenta? Pablo anteriormente ya había dicho que no buscaba lo suyo propio, sino lo que es del Señor. Y ahí es donde Timoteo divide las aguas, podríamos decir. Él marca la diferencia, porque él estaba dispuesto a trabajar en lo secreto con Pablo sin recibir ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de flores, de lo que sea. Él simplemente trabajaba. Y el Señor lo puso en honra, a tal punto de llevarlo a dirigir una de las iglesias más importantes de la historia de la iglesia primitiva. Esto es la iglesia de Éfeso. Pero Pablo tuvo un mentor, así como Timoteo tuvo a Pablo, Pablo tuvo un mentor que lo tomó a un lado cuando él se presentó en los hermanos de Jerusalén y empezó a trabajar en él. Pablo estaba nuevito en la fe y llegó un hermano que invirtió su tiempo en él. Ese hermano se llama Bernabé. Y normalmente uno dice, la figura súper eminente de Pablo, ¿cierto? Y uno nombra a Pablo y Bernabé. Pero en ese tiempo era al revés. Era Bernabé el que estaba enseñando y Pablo era el discípulo. Y después se volvieron compañeros. ¿Se entiende? Normalmente eso pasa por... De hecho, yo me di cuenta que había pasado por arriba, que no me había dado cuenta al examinar el texto y preparar esta predicación. No me había dado cuenta de la importancia de Bernabé. Siempre miramos al supereminente Pablo que con palabras especiales, con toda su sabiduría también, heredada por los griegos, por los romanos, por su fariseísmo. Siempre nos quedamos en eso, pero no nos quedamos en lo otro, que él también tuvo que ser enseñado. Y eso significa que cada uno de nosotros también puede tener un Bernabé que nos está mentoreando, que nos está ayudando, que nos está discipulando, pero también tenemos un Timoteo que está siguiendo nuestros pasos. Los que somos papás es más fácil, porque son nuestros hijos, no hijos en la fe simplemente, sino que nuestros hijos reales. Y allí es donde tenemos que primero invertir todas nuestras fuerzas en nuestros hijos, en nuestro primer ministerio, como decimos una y otra vez. Si no invertimos en nuestros hijos, mucho menos vamos a poder invertir en otras personas. Por eso Pablo habla tanto en esta carta también de que tenemos que ser como pater familia, como padres de familia, debemos gobernar bien nuestra casa. A eso se refiere, a tener una estructura para nuestros hijos. Y sí, eso parece aburrido para estos tiempos. Nos puede incomodar. Pero la palabra no ha cambiado. Seguimos teniendo las mismas luchas, quizás no la misma exposición que tenemos ahora, tenían ellos antiguamente, pero sí las mismas luchas. Los mismos pecados, las mismas inseguridades. Las cosas, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el predicador. Pero aún así, el Señor sigue con nosotros. Ahora, yo les pregunto, si no hubiera otra forma de contacto y solo tuvieras lápiz y papel, ¿qué consejos le darías a tu hijo? 1 o 2 consejos que le darías a tu hijo. No tienes tiempo, es ya. ¿Lo anotas? Piensen, hermano, pensemos, examinémonos. ¿Qué consejo le daríamos a nuestros hijos? El Señor nos ayude a que sean buenos consejos y por supuesto lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nosotros entendemos eso, sabemos eso, lo hemos instruido y también hemos hecho hincapié en ese tipo de consejos a nuestros hijos. Volvamos entonces a Pablo y Éfeso, porque aquí hay una relación muy interesante. En Hechos 19 nos relata la primera
conexión que hubo entre Pablo con Éfeso. Y esto fue en un periodo aproximadamente de 3 años, enseñando el Evangelio en medio de los gentiles. En principio, y aquí hay una transición que es muy hermosa porque el texto de Hechos capítulo 19 primero nos dice que Pablo entraba a la sinagoga y compartía la enseñanza con los que estaban allí. Posteriormente se trasladó a una escuela de un filósofo local que se llamaba Tirano y finalmente empezaron a reunirse en las casas. Esa era ¿cómo se llama? El spoiler que no había querido decir anteriormente, pero ya es un spoiler, pero después vamos a desarrollar más específicamente. El fundador entonces de la iglesia de Éfeso muestra preocupación por el rumbo de la casa de Dios. Estaban pasando muchas cosas en Éfeso. Y aquí está la preocupación latente. Nosotros siempre miramos el primer versículo nomás. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. ¿Cierto que lo vimos la semana pasada inclusive? Cuando se predicó acerca del liderazgo bíblico, una de las marcas de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por estos 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Alguna vez usted ha llorado por sus hermanos de palabra fiel? ¿Ha orado hasta el punto de las lágrimas por sus hermanos de palabra fiel? ¿O sus hermanos de palabra fiel lo han hecho llorar? Un poco de ambos, ¿cierto? Estamos en esta tierra. Vamos a tener diferencias de opinión. Eso es normal. Lo importante es lo que viene posteriormente. ¿Cómo resolvemos las diferencias que tenemos? ¿Nos agarramos a combos a la salida como en otras partes? Te espero a la salida, hermano. ¿O hacemos las cosas como el Señor nos enseñó que debemos hacerlas? Yo sé que es difícil. Para mí es difícil porque una de las cosas que implica es doblegar nuestros propios orgullos. Reconocernos que somos insuficientes por nosotros mismos y que necesitamos a nuestro hermano para que trabaje conmigo, para que esté conmigo, para que me ayude cuando yo me caigo, para que yo lo ayude cuando él se cae. Pero no es fácil porque eso atenta directamente contra la autosuficiencia que nosotros podríamos querer exhibir inclusive. Nos manejamos, nos creemos bacanes, somos los que podemos hacer cosas bonitas para la iglesia, por ejemplo, pero al fin de cuentas, si no estamos preocupados realmente por lo que cada uno de nuestros hermanos va a recibir de lo que nosotros hacemos, entonces simplemente lo que estamos haciendo es un activismo vacío. ¿Y sabe dónde se veía activismo vacío? Ahí, en la iglesia de Éfeso. Nosotros podemos ver que Éfeso era un puerto. Ahí está. Era un puerto grande, 200.000 personas aproximadamente vivían ahí. Era la capital del mundo antiguo en esa parte de Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. Vemos que está el anfiteatro ahí, vemos que hay un edificio que es una biblioteca. No se ve el templo de Artemisa porque está del otro lado. Cuando saqué la foto no se veía. Y aquí se ve una congregación. Una congregación y una congregación. No son 2 congregaciones, son la misma. Porque los hermanos de Éfeso, así como los hermanos romanos, así como muchos hermanos en la iglesia primitiva, se reunían en casas. Eso es lo maravilloso de por qué hubo una tremenda explosión de hermanos, de seguidores del camino, de seguidores de Jesús, que él dijo será el camino. Esa es la explicación de por qué hubo una explosión de tantos seguidores de Cristo. Pero también había un peligro implícito.
cuando se hablan cosas en las cuatro paredes de una iglesia, de una casa quiero decir, se pueden alimentar liderazgos que son peligrosos para la misma iglesia. ¿Están de acuerdo con eso, hermano? Es peligroso. Pero Pablo nos da aquí la solución. Vamos a ver el problema. Como te rogué que te quedases en Éfeso, ya describimos un poco cómo era Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. El mandato en un principio era de Dios para Pablo, ¿se acuerdan? En el versículo 1, y posteriormente nos resuena cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Timoteo ya está encargando a hombres fieles y para que esos hombres fieles le enseñasen también a otros. Vemos 4 generaciones de cristianos ahí, 4 generaciones de discípulos y los 4 trabajando conjuntamente. El problema entonces era que estaban prestando atención a fábulas interminables, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. La religión en Éfeso era un problema grave, sobre todo para los cristianos. ¿Por qué? Ahí tenemos Éfeso. En el mapa está marcado con un pin. Está justo en la unión entre Asia Menor y lo que es Europa. Arriba vemos Macedonia, que es de donde Pablo escribe la carta a Timoteo. Y ese sector, como era un puerto importante, ¿qué pasa en los puertos importantes? Llegan y se van y hay mucha gente circulando y esa gente circulando trae sus propias creencias y esas creencias terminan mezclándose todas en una olla y eso era con lo que tenían que estar entonces luchando los hermanos que estaban en Éfeso. Éfeso y la religión entrarán en medio de vosotros, dijo Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 29. Y de vosotros mismos se levantarán. Ahí dice fábula, por si acaso, para los que lean hebreo. Y allá, ¿alguien reconoce la figura de esa mujer? Esa es una diosa llamada Artemisa y en Éfeso estaba el centro de culto a esa mujer. Esa era la diosa de la casa, de la fertilidad y era un culto que se centraba en la castidad a tal punto de que podían ser muy, ¿cómo decirlo? A ver, muy perfectos a la vista, pero por motivaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque las obras no estaban dirigidas por el Espíritu Santo, como nos enseña Pablo, justamente en Efesios anteriormente. Eso por un lado. Artemisa. No confundir con la diosa Afrodita, que era la que celebraban los corintios, porque la diosa Afrodita incluía rituales sexuales. Acá no pasaba esto, acá se celebraba el celibato, por eso que dice después, más adelante, que prohibirán casarse y abstenerse de cosas. Ellos eran muy, podríamos decir, puritanos, eran muy perfectos en su propia enseñanza. Eso naturalmente compite cuando uno quiere hacer buenas obras de la mano del Señor, porque humanamente uno puede hacer muchas cosas, hermano. Y
Y realmente uno podría engañar a algunos. Yo me puedo engañar incluso a mí mismo. El único que me conoce realmente como soy es el Señor. Por eso Pablo pone tanto énfasis en esto y dice que de en medio de ustedes, de en medio de nosotros y también desde afuera, o sea, era una situación muy compleja porque de ambos frentes estaba la batalla. Y esa batalla tenía que ser enfrentada en primer lugar por un joven de 30 años llamado Timoteo. Eso lo hace especialmente difícil y por eso Pablo está tan preocupado de esta situación. Ahora, nosotros tenemos diferencias, pero también tenemos muchas similitudes. Nosotros podemos explicar, por ejemplo, las eternas fábulas, vamos a ver, como decía, presten atención a fábulas y genealogías interminables. Nosotros podemos centrarnos en eso, podemos conversar de eso. Los judíos lo que hacían era ponerse a interpretar la ley de manera ultra alegórica, metiendo ángeles, metiendo cosas raras, y de esa manera entonces el texto se desvirtuaba completamente y lo único que hacían era llenarse de ego, porque el que se acordaba de más datos extraños, el que podía meterle más chamullo, digamos, en vez de fábula, el que pudiera ser más adornado con lo que está enseñando, con lo que está comentando, entonces podía tener una mejor posición dentro de la sinagoga. De eso se trataba en principio. Pero después esto fue cambiando y con la influencia greco-romana, entonces la filosofía fue envolviendo todo y fue distorsionando todo de tal manera que muchos se mimetizaban, muchos maestros se amontonaban y muchos oidores también se amontonaban para escuchar esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque al oído le encanta que le digan cosas bonitas, que le digan que uno puede por nosotros mismos, que yo puedo hacer todo, sé lo que quiera hacer, sé una Barbie Girl. Y tenemos desafíos actuales porque es, como decía, las cosas no han cambiado mucho desde ese tiempo hasta ahora. Por ejemplo, hay movimientos sociales que uno dice, sí, yo me abandero con eso. Por ejemplo, todas las vidas negras son valiosas. Por ejemplo, sistemas políticos que uno dice, no, con este color político me siento más inclinado, entonces voy a votar por este color porque no es colorado, por ejemplo. Y hay cosas que están pasando y que nos desvirtúan de lo que es la suficiencia en Cristo. Corrientes filosóficas, ideología de género y un montón de cosas que se meten incluso a la iglesia. Porque nosotros vemos noticias y vemos cómo está todo distorsionado en algunos sectores, en algunos lugares, en algunos países. Autopercepciones. Un montón de fábulas han entrado a la iglesia. Incluso muchos, bebiendo de esas mismas cosas, empiezan a albergar cosas como conspiraciones, por ejemplo, como si hay vida en otros planetas y ¿cómo se llama? La lista es interminable y perdemos el tiempo y nos desvirtuamos de lo importante, que es esto. Esto es lo importante. Lo demás es chaya, como dice mi gran sabio por ahí. Recuperar entonces, el desafío que tenemos como iglesia entonces es recuperar el foco y volver al Evangelio. Podemos llenarnos de conocimiento, conocer el griego, conocer el hebreo, conocer todo lo que significa preparar, no sé, una ponencia espectacular, engrosando nuestros propios egos para hacerlos más bacanes y cosas por el estilo. Podemos hacerlo, hermano. Ninguno de aquí puede examinar el corazón de cada uno de ustedes. Solamente el Señor va a definir, en definitiva, si tú eres o no eres. Así como la carta la carta a Judas que nosotros estudiamos hace meses atrás, más o menos la misma situación. Falsos maestros en medio del pueblo y básicamente
¿Cuál era nuestra misión? ¿Cuál es nuestro mandato? Finalmente, es el amor. Con un corazón limpio, con buena conciencia y con fe no fingida. Dice entonces, pues el propósito de este mandamiento. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Amén. De buena conciencia. ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia? ¿Quién nos acusa cuando nosotros estamos haciendo algo mal y se conecta directamente con nuestra conciencia y nos dice, ojo, ahí no, danger, danger, banderita roja? Y uno, Espíritu Santo. Pero uno le puede hacer caso al Espíritu Santo o lo puede dejar en visto. Fe no fingida. Este es el mandato, hermanos. Y estas cosas, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, todo esto de abajo está dirigido por el mismo Dios que nos dirige a cada uno de nosotros. Entonces, si invertimos las cosas, este es el mandamiento de la carta. El corazón limpio, por supuesto, limpieza que la conseguimos con la palabra del Señor. Buena conciencia en cuanto a la preservación que obra el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Y una fe genuina, no es una fe fingida, es una fe real. Es una fe que nosotros vivimos, como dice también Santiago. ¿Se acuerdan? Las hermanas que estudiaron Santiago. Entonces, este es el mandamiento. Pablo entonces nos ofrece un orden lógico para contrarrestar las malas enseñanzas. ¿Podría Pablo ponerse a detallar cada una de las falsas enseñanzas que estaban ocurriendo en ese momento en Éfeso? Probablemente no, porque eran demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Nos lleva al foco, a lo importante. Y el foco, lo importante, es el sacrificio de Cristo. Todos los demás, hermanos, todas las otras cosas que nosotros pudiéramos aprender, entender, no sé si nos gusta la historia de los padres de la iglesia, podemos aprender, podemos estudiar, si nos gustan las últimas, 1000 años de la iglesia y cómo se ha desarrollado todo ese tema, que es fascinante, por cierto. Finalmente, eso no va a reemplazar lo importante. Es secundario, sí nos puede servir, pero lo importante es el sacrificio de Cristo. Así que, hermanos queridos, el día de hoy, eso les encargo. Y por supuesto que me encargo a mí mismo, porque también Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que has aprendido. No es simplemente para todos ustedes si yo me pongo en un altar. Al contrario, acuérdense cómo se enseñaba la semana pasada. Nosotros somos siervos. Estamos a su servicio, queridos hermanos. Así que limpia tu corazón con la palabra del Señor. Permite que el Espíritu Santo renueve tu conciencia contra el pecado y vive tu fe. Solo entonces el amor fraternal y el cuidado por la iglesia local brotarán de ti de forma natural. ¿Les hace sentido? Nosotros podemos tener muchas cualidades positivas, muchas cualidades negativas también. Porque un poco de una de cal y una de arena, siempre es así. Todo no se puede tener. Pero lo importante acá, y vuelvo a repetir, aunque sea majadero, lo importante es el amor. Y el amor se mide con hechos. El amor no se mide con decir simplemente, hermano, que el Señor te bendiga. Me cae mal. No. El amor se mide con hechos. El amor se mide orando por nuestras familias, una por otra. El amor se vive, el amor se muestra en cómo nos cuidamos los unos a los otros. Sí, suena bonito decir, sí, nos cuidamos los unos a los otros, y por detrás podemos decir otras cosas. Sí, puede pasar.
Y hemos dicho cosas así, hermano. Aquí ninguno se pone en un pedestal, al contrario, por la misma palabra somos contrastados, por la misma palabra somos reprendidos. Pero una cosa, el ideal no significa que no pueda ser real. Y el que hace real cada una de estas obras es Cristo en nuestros corazones. Oremos, hermano.